Alejandro Fernández, una de las voces más respetadas, un ícono de la dinastía Fernández, acaba de protagonizar un incómodo, polémico y muy comentado episodio junto a la trapera argentina Cazzu, en lo que parecía ser un encuentro cordial tras bambalinas. Sin embargo, lo que empezó como una simple conversación entre artistas, terminó con la artista argentina marcando límites claros y contundentes, dejando a más de uno sin palabras. Las redes arden, los medios buscan desesperadamente respuestas, y las imágenes del momento se han convertido en material exclusivo que pocos se atreven a compartir. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro Fernández que incomodó a Cazzu? ¿Por qué ahora ella decide hablar públicamente y establecer límites? Esta es una historia que mezcla egos, respeto, tradición y la fuerza imparable de una nueva generación de artistas que no se callan. Quédate, porque lo que te voy a contar ahora es mucho más grave y delicado de lo que se ha filtrado. Esto es la historia completa detrás del momento que ya nadie podrá borrar. En uno de los eventos más exclusivos de la música latina en Guadalajara, Jalisco, un encuentro donde grandes figuras del regional mexicano, del pop latino y del trap urbano compartían por primera vez escenario y camerinos. El ambiente era de camaradería, de brindis entre artistas y de celebraciones por colaboraciones futuras. Entre los nombres que destacaban aquella noche estaban Cristian Nodal, Karin León, Ángela Aguilar y, por supuesto, Alejandro Fernández. Pero la presencia que verdaderamente sorprendió fue la de Cazzu, quien, tras varios meses alejada de los grandes eventos públicos, reapareció con una imagen renovada y una actitud firme, demostrando por qué sigue siendo una de las voces femeninas más influyentes del género urbano. Los primeros en acercarse a saludarla fueron Nodal y Ángela, con quienes compartió algunas palabras amistosas. Todo parecía ir en orden hasta que Alejandro Fernández, con una copa de tequila en mano y en un tono de confianza excesiva, se aproximó al grupo. Testigos aseguran que tras saludarla de manera un tanto efusiva, Alejandro habría hecho un comentario que rápidamente incomodó a Cazzu. Según varias fuentes presentes, el cantante le habría insinuado de manera jocosa que si quería triunfar en México, debía portarse bien con los Fernández, rematando con una frase que, para muchos, cruzó la línea: "Ya sabes cómo funciona esto, nena". El ambiente se tensó al instante. Cazzu, conocida por no quedarse callada, respondió con una frase seca y contundente: "Con todo respeto, a mí nadie me dice cómo ni con quién debo portarme. Yo vine a trabajar, no a recibir órdenes". El silencio se apoderó del camerino. Algunos intentaron cambiar de tema, otros fingieron revisar sus teléfonos, pero el momento ya estaba marcado. A lo largo de la noche, los rumores sobre lo ocurrido se esparcieron entre los asistentes. Lo que para Alejandro pudo haber sido una broma desafortunada, para Cazzu fue una falta de respeto directa hacia su independencia como artista y como mujer. Y fue tan grave el asunto, que ella misma se encargó de deslizar el tema en sus historias de Instagram horas después, publicando una imagen con la frase: "Hay límites que se respetan, por más apellido famoso que tengas". La publicación, que fue eliminada minutos después, ya había sido capturada por miles de seguidores. La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales se desató una tormenta mediática. Las opiniones se dividieron, algunos defendían a Alejandro, argumentando que todo se había malinterpretado y que siempre ha sido un hombre bromista, mientras que otros exigían una disculpa pública y aplaudían a Cazzu por marcar su territorio y no permitir que ni siquiera una figura de tal calibre intente subestimarla. Lo más delicado de todo llegó cuando una periodista de espectáculos filtró en un programa en vivo que Alejandro Fernández habría intentado acercarse a Cazzu al final de la noche para ofrecerle una disculpa en privado, pero ella se negó rotundamente a recibirlo, abandonando el evento antes de lo previsto. En ese momento, se confirmó que la relación entre ambos quedó rota y que cualquier intento de colaboración artística entre ellos quedó totalmente descartado. La historia no terminó ahí. En los días posteriores, varios allegados al entorno de Cazzu revelaron que la artista se había sentido tan incómoda con la situación que incluso consideró cancelar su participación en un importante festival de música regional urbana que se realizará en agosto en México, donde compartiría cartel con varios nombres cercanos a la dinastía Fernández. Finalmente, decidió mantenerse en el cartel, pero exigiendo, según versiones no confirmadas, una cláusula en su contrato que le permita solicitar la reubicación de camerinos o zonas de convivencia si así lo considera pertinente. En una entrevista informal, un amigo cercano a la cantante aseguró: "Lo que pasó no fue solo una broma mal entendida.
Fue un recordatorio de cómo todavía en esta industria hay quienes creen que por portar un apellido pueden hablarte de cualquier manera. Y ella dejó en claro que ni Fernández ni nadie puede cruzar esos límites. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Por el momento, Alejandro Fernández no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Su equipo de prensa ha optado por el silencio absoluto, mientras que algunos medios intentan suavizar la polémica asegurando que todo se resolvió esa misma noche, versión que, a la vista de los hechos, resulta poco creíble. Lo cierto es que este episodio marca un antes y un después en las relaciones entre los exponentes del regional y la nueva ola urbana. Una muestra de que los tiempos cambiaron, y que las nuevas generaciones de artistas femeninas no están dispuestas a tolerar bromas pesadas, insinuaciones o actitudes patriarcales, vengan de quien vengan. Mientras tanto, Cazzu continúa trabajando en su próximo álbum, del cual ya se rumorea incluirá una canción inspirada en todo lo ocurrido, con letras que invitan a poner límites y a no callarse frente a ninguna forma de abuso de poder. Y si algo ha dejado claro esta historia, es que detrás del artista hay una mujer que no se deja intimidar, ni siquiera por los nombres más grandes de la industria. Así se escribe una nueva página en el mundo de la música latina, donde los apellidos de peso ya no alcanzan para imponer su ley, y donde las mujeres como Cazzu, a golpe de talento y carácter, empiezan a redefinir las reglas del juego. Y mientras las luces de aquel evento en Guadalajara se desvanecieron y los asistentes regresaron a sus casas pensando que la noche había sido una más en el interminable calendario de galas y encuentros de la música latina, lo que se gestó en esos segundos incómodos entre Alejandro Fernández y Cazzu se transformó en un eco que continúa resonando, mucho más allá de los camerinos, los titulares y las publicaciones de Instagram. Porque esta historia, que para algunos pudo parecer apenas una anécdota trivial o una broma sin importancia, terminó por desnudar de forma dolorosa una de las verdades más incómodas de la industria del entretenimiento latinoamericano, que todavía, en pleno 2025, persisten dinámicas de poder heredadas de otras épocas, donde los nombres pesados intentan, desde la supuesta confianza o camaradería, marcar los códigos de comportamiento, especialmente sobre las mujeres. El gesto de Alejandro Fernández, que para sus allegados no habría pasado de una frase jocosa, reveló sin quererlo una estructura mental que se ha mantenido intacta durante décadas. Porque no se trató solamente de un comentario desafortunado o una mala interpretación. Se trató de un recordatorio brutal de que en ciertos espacios, los apellidos tradicionales siguen creyendo que pueden trazar las líneas de respeto a su conveniencia, y que quien se atreva a desafiar esas jerarquías debe atenerse a las consecuencias, ya sea en forma de aislamiento, de censura silenciosa o de desprestigio mediático. Pero lo que no calcularon fue que Cazzu no pertenece a esa generación que calla, que acepta o que sonríe para evitar incomodidades. Cazzu forma parte de un nuevo orden, de una camada de artistas que han crecido enfrentando entornos hostiles, críticas por su estilo, cuestionamientos por sus letras, y que han aprendido a poner límites desde el primer instante. Su respuesta inmediata no solo fue un acto de dignidad personal, sino un gesto político, cultural y social que evidencia el hartazgo de cientos de mujeres dentro y fuera de la industria, cansadas de normalizar situaciones que, disfrazadas de tradición o de broma, perpetúan la desigualdad. Lo realmente trascendental de este episodio es que sirvió como detonante de una conversación que, aunque evitada por años en el regional mexicano y en el trap urbano, ya no puede postergarse. Porque durante demasiado tiempo, estos ambientes se han movido bajo códigos no escritos donde ciertos nombres dictan las reglas del juego, deciden quién sube, quién baja, quién colabora y quién queda al margen. Y las mujeres, en esa dinámica, han tenido que resistir insinuaciones, silencios cómplices y bromas pesadas bajo la amenaza tácita de quedar fuera de los grandes escenarios. Lo que pasó aquella noche no se quedó en una frase suelta ni en una historia de camerino. Lo que pasó fue un acto de ruptura simbólica, una declaración pública de independencia que tomó fuerza con cada mensaje de apoyo en redes sociales, con cada captura de pantalla del mensaje de Cazzu, con cada joven artista que vio en ese gesto un acto de valentía y un espejo de sus propias experiencias. Porque aunque se intentó minimizar el asunto con argumentos de que así siempre ha sido, o que se sacó de contexto, la verdad es que ya no estamos en los tiempos en los que los apellidos podían proteger cualquier comportamiento. Además, la falta de respuesta oficial por parte de Alejandro Fernández ha resultado aún más reveladora.
En un escenario mediático donde los artistas suelen reaccionar rápido para controlar daños, el silencio del potrillo fue leído por muchos como un reconocimiento tácito de su error, y por otros, como una muestra de soberbia, de esa vieja creencia de que los grandes nombres no deben rendir cuentas ante las nuevas generaciones. Sin embargo, lo cierto es que hoy, por primera vez en mucho tiempo, la opinión pública no se ha alineado ciegamente con la versión de las leyendas, sino que ha tomado partido por quien se animó a incomodar, a detenerse, a decir esto no está bien. Este episodio también abre una reflexión mayor sobre los vínculos intergeneracionales en la música latina. Porque mientras algunos artistas veteranos comprenden y abrazan los cambios sociales, otros se resisten, viendo en las nuevas voces femeninas una amenaza a su control histórico del espacio público y mediático. La figura de Kazu, que desde su irrupción en la escena se ha caracterizado por desafiar estereotipos y defender su lugar en un ambiente adverso, hoy se fortalece aún más como referente de una generación que exige respeto y trato igualitario en todos los niveles. De hecho, no resulta extraño que en los días posteriores al incidente, se hayan empezado a filtrar relatos de situaciones similares vividas por otras artistas en eventos pasados, lo que demuestra que este no fue un caso aislado, sino apenas una muestra visible de una cadena silenciosa de episodios de incomodidad, abuso de poder o bromas normalizadas que por años quedaron sepultadas bajo la alfombra. Y aquí radica la verdadera importancia de lo que ocurrió, en que por fin se ha encendido una alerta dentro de una industria que durante demasiado tiempo ha mirado hacia otro lado, y que ahora se ve obligada a revisar sus códigos, a repensar sus dinámicas y a asumir que los cambios culturales no son una moda pasajera, sino una transformación irreversible. Mientras tanto, Kazu continúa trabajando en su música, en su próximo álbum, en sus proyectos internacionales, con el respaldo de una legión de fans que valoran su música, pero también su postura humana, su integridad y su valentía. Y cada vez que suba a un escenario, cada vez que publique una canción o comparta una reflexión, lo hará con la autoridad moral de quien ha sabido enfrentar cara a cara a los nombres más pesados de su industria sin perder su esencia. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, gracias.